y 80 puntos para el mejor estudiante. No sé quién en la vida se le ha ocurrido decir esa estupidez, porque si alguien, un, un docente pretende que nunca va a llegar al 100, entonces él ya se está diciendo a él mismo que no puede llegar al 100, peor sus estudiantes, ¿no? Porque 100 para Dios, la nota, 90 para el docente y 80 para el estudiante. Esa es una estupidez, porque como docentes nosotros tendríamos que tener la motivación de que tu estudiante te supere al maestro. Esa es la idea, ¿no? Solo que nosotros vamos a apelar mucho a la motivación intrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? Lo que te mueve a ti a estar en esta clase, lo que te mueve a ti a escucharme, lo que te mueve a ti a aprender. Y yo creo que es que quieres ser buen odontóloga o buen odontólogo. No uso mucho motivación extrínseca. A veces sí, ni modo, tengo que usar la motivación extrínseca. ¿Qué es la motivación extrínseca? El látigo, ¿no ve? Ah, no, no han estudiado, no han venido, no están haciendo, les vale madres, entonces repasos, ni modo que no me gusta, porque eso es como que una obligación, ¿no ve? Que tengo que hacerles a ustedes. Y sabemos que esa motivación extrínseca, muy rara vez o casi nula, de que voy a lograr el aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Ese que nunca se te va a olvidar. Entonces, ya entendido y volviendo a retomar todo lo que habíamos visto en la anterior clase, vamos a iniciar con las clases de la parte teórica, donde ya saben que el libro es el Robbins. Pueden comprarlo, pueden fotocopiarlo, pueden imprimirlo también, porque ya les he dado acceso en el Classroom a los libros, ¿no? El libro base es el libro de Robbins. Se están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, es patología estructural y funcional, también hay patología. Tienen que saber que también existe un libro que es de preguntas y respuestas de Robbins, también se los he pasado, ¿no? Hay preguntas ya te explica, o sea, no te dice solo es A, o sea, pregunta A, B, C, D y no solo marca la, se dice es A por esta razón, no es B por esta razón, no es C por esta razón, no es D por esta razón. Existen esos libros de preguntas y respuestas que son muy eh, útiles. También vamos a ver que existe el compendio. ¿Se va a estudiar del compendio? Sí, o sea, no hay problema, no soy de... Si te va mejor leyendo el resumido, mejor, no hay problema. Si primero quieres leer el libro grande, luego el resumido, también. Si quieres leer las apuntes o ver los videos y luego ver el comprimido, no sé, cada uno tiene su manera de estudio, cada uno tiene su manera de lograr una meta que nos estamos proponiendo, pero no es así como en piedra, ¿no? No está escrito en piedra. A algunos les gusta hacer resúmenes, a otros no les gusta hacer resúmenes, a algunos les gusta subrayar, todos tienen su manera de estudiar, pero a veces en nuestras facultades de medicina y odontología como que el docente quiere imponer la manera que a él le parece que es mejor, porque a él le ha funcionado tal vez cuando estudiaba medicina u odontología, y no necesariamente es. Como anécdota les digo, cuando yo estaba en el PROPE hace muchos años en medicina, tenía una docente que cuando estábamos llevando biología, que en medicina el PROPE, propedéutico te habilita o no, de acuerdo a los exámenes para entrar a la facultad de medicina. En odonto son exámenes, ¿no? Y a veces me parece que creo que es mejor nomás un examen, pero en medicina seguimos con el PROPE. Y la profesora, si le voy a decir, porque no le puedo decir más que profesora, no por despectiva, sino porque como de colegio me decía, tienen que hacer sus resúmenes. Y cada clase me revisaba mi cuaderno con mi resumen de biología y a mí me perjudicaba de tal manera porque yo estudiaba de otra forma y encima tenía que hacer el pinche resumen para mostrarle que esté satisfecha la docente, ¿no? Y tenía que ver mi cuaderno, ¿sí, no? Entonces, en este sentido, sabemos actualmente que cada uno de ustedes tiene una manera de estudiar, una manera de adquirir el conocimiento y se respeta eso. La cosa es que lleguen al, 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 al objetivo. Entonces vamos a entrar a la introducción a la anatomía patológica.
¿Qué podemos decir que estudia la patología? Si digamos ahorita yo les digo, a ver, díganme lo primero que les venga a su cabeza cuando les digo patología o anatomía patológica. O sea, ¿de qué se trata esta materia? ¿Sí? Y no hay respuestas equivocadas, por si acaso. A ver, ¿qué representación en el cerebro tienen ya? Porque cuando te digo, ¿qué estudia la anatomía o qué estudia anatomía o qué es histología? Como que hasta una imagen viene así, ¿no? Ah, es esto, esto es lo para mí. ¿Qué creen que estudia la anatomía patológica? Las enfermedades, doctor. Lesiones. Enfermedades, lesiones, está bien. Y es muy común que nosotros lo asociemos a la anatomía patológica con enfermedad. Es correcto, pero no es solo enfermedad. De hecho, cuando te dicen a ti, te preguntan, qué es tu clase de anatomía patológica? No dices, casi siempre dices de patología o más cortito, ¿qué estás llevando? Pato, dices, ¿no? Y si nosotros hablamos de la palabra patología, ¿su sinónimo qué es? ¿Qué otra palabra podemos reemplazar por patología? Como el sinónimo de patología, ¿qué es? A ver, veremos, entonces, mi modo, motivación extrínseca. La tómbola, a ver. Marcelo Benjamín, ¿cómo es? A ver, como sesión de espiritismo. ¿Estás ahí, Marcelo? Sí. ¿Cómo es? Un sinónimo de la palabra patología. O sea, qué significa? ¿Qué otra palabra puedes usar para decir patología? Nada, a ver, un sinónimo. A ver, a ver, Marcelo primero. Marcelo primero, le daremos chance. Enfermedad, sí, correcto. O sea, patología es enfermedad. Por consiguiente, cuando tú dices, estás llevando estoy llevando enfermedades, pero no podemos decir que anatomía patológica estudia todas las enfermedades y punto, porque entonces ya no llevarían. Ustedes este año llevan semio, sí, ¿no ve? Y la semiología no tiene que ver también con síntomas y signos de enfermedades. La respuesta es sí, ¿no ve? Entonces, el próximo año ustedes van a llevar fisiopatología. Este año están llevando fisiología, o sea, cómo funciona normalmente un organismo, un aparato, un tejido, una célula. Y el próximo año ustedes van a llevar cómo funciona anormalmente. Entonces, como odontólogos o médicos, todo el tiempo estamos hablando de enfermedades, de patologías, lo mismo. Pero en esta materia, por eso es que se llama anatomía patológica. Evidentemente tiene que ver con enfermedades, pero también la fisiopatología, también cirugía que van a llevar ustedes, también semiología van a llevar. Entonces, ¿cómo podemos ya concretizar, hacer concreto este conocimiento de qué es anatomía patológica? Cuando ustedes de una manera clara, concisa, precisa, desenredan esa maraña de conocimiento que está aquí en el cerebro y lo ordenan bien, es más facilito que sea significativo. Es decir, cuando no está mezclado un conocimiento con otro, es más fácil que sea significativo. Es decir, que no tenga conflictos con otros conocimientos, no se choquen ahí y digan, ay, no entiendo este concepto, solo me lo voy a memorizar, porque ni modo, no me queda de otra. Entonces, cuando está en armonía con otros conocimientos, es más fácil que lo puedas utilizar, lo puedes utilizar inmediatamente para resolver un problema. Y si lo puedes utilizar, ya sabes que tu cerebro va a decir, ah, qué chingón, esto sí me sirve, entonces lo voy a retener para siempre. Yo voy a usar un método que me encanta, que se llama conflicto cognitivo. Uy, parece una palabra así bien rimbombante, bien extraña. Todo el tiempo les voy a preguntar. Yo les pregunto una pregunta A, me respondes una respuesta 1. Pregunto una pregunta B, me respondes la misma respuesta 1, entonces A es igual a B. Te pregunto y conflictúa. Entonces, ¿qué busco con el conflicto cognitivo? Que tú mismo pienses sobre tu respuesta, reflexiones y tú mismo saques la respuesta correcta. Si algo les puedo enseñar este año que es valiosísimo, es el aprendizaje autónomo, autorregulado. Es decir, que si ustedes pueden conseguir aprender solitos, ya no necesitan
solo necesitan del tutor para que te tutoree nomás, ¿no? Para que te indique el camino nomás, pero no necesitan mucho del docente. Vamos a hacer un ejemplo de este conflicto cognitivo. Seguramente en histología ustedes ya han llevado un concepto que se llama hiperplasia. Entonces, en pocas palabras, lo que el año pasado sus docentes, el doctor, ¿cómo se llama? Hay un doctor que también ha sido mi docente incluso en la Facultad de Medicina. ¿Qué docentes tienen de esto, pues? A ver, para que me acuerde cuál es. Rafael Claros. Ese, justo ha sido mi docente. Seguramente les ha hablado de hiperplasia, ¿no ve? ¿Qué, qué, ¿Qué me pueden decir en sus propias palabras o lo que recuerden de la hiperplasia? Aumento de número de células. Perfecto. Es la pregunta A con una respuesta 1. Es aumento de número de células. Y Joel, ¿el cáncer tiene aumento de número de células? ¿Sí o no? Sí. Entonces la hiperplasia es cáncer. ¿Cómo es? Podría ser. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Hiperplasia es igual a cáncer. ¿Cómo es? ¿O por qué? O de otra manera podemos preguntar, ¿por qué la hiperplasia no es cáncer? ¿Alguna idea? Entonces, ese es un ejemplo. Ahorita no vamos a resolver eso porque vamos a ir en adaptaciones celulares, que es hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. Ahí vamos a aprender esto. Pero es el ejemplo del conflicto cognitivo. Ese es el mecanismo que yo voy a usar para que ustedes hagan un proceso de repensar en el conocimiento. Y cuando tú repiensas tu conocimiento y te pones a ordenar, entonces, no. Entonces, hiperplasia no simplemente es aumento de número de células. Es diferente a esto. Lo ordenas, ya no cantinflaneas, ¿no? Entonces, cantinflanear es hablar, hablar mucho, pero decir poco, ¿no ves? Y como que mezclan un concepto con otro concepto, y por eso es que no se puede utilizar después ese conocimiento, porque está mezclado y además está teórico simplemente. Ustedes van a hacer un proceso que se llama metacognición, que es como que dar 2 pasos atrás, volver a pensar. Sí, a la Erika le he encargado, porfa, que te diga, va a subir una nota. Sí, va a subir una nota. Y van a repensar en eso y van a tener un conocimiento claro, conciso y preciso. A eso se llama una palabra que a mí también me ha parecido cuando he hecho la maestría en educación superior, así como que extraña, pero es chingona, se llama metacognición. Y ahorita les voy a explicar de una manera más concreta, vamos a decir así, qué es una metacognición. Seguramente aquí ustedes, ya algunos les han preguntado este jueguito, esta pregunta que les voy a hacer ahorita. A ver, tenemos que tener imágenes. Vamos a dividir así, pero además queremos que sea de ese color. Vamos a dividir en otro, en 4. A ver. Triángulo. Nos falta una X. Falta. A ver, ahorita ustedes me van a decir en relación a su perspectiva,
a lo que piensan, a lo que metacognocen, me va a decir cuál será la X, el triángulo y el rectángulo más pequeñito. ¿En qué cuadrante está? ¿En cuál? A ver, ¿cómo es? ¿Dónde está la X, el triángulo y el rectángulo más chiquitito? ¿Cuál es? ¿Cuál de esos son? ¿Cómo es tan difícil? Es bien difícil esta pregunta, ¿no ves? Así como de física nuclear, cuántica, así, ¿no? ¿Cómo es? Cuadrante. Este dices, Sí, ok. ya. Aquí es bien interesante. Algunas veces pregunto de esa forma, otras pregunto de otra forma, pero siempre hay como el titubeo, el temor y demás. ¿Por qué será que no los 81 participantes en coro no han dicho rapidito la respuesta? ¿Cuál será el motivo de que no hayan dicho así El rápidamente miedo la a respuesta? equivocarse. Marcelo, ¿qué dices? El miedo a equivocarse. Exacto, porque en nuestra facultad es como que se critica la equivocación, hasta a veces el docente se molesta o te dice no sé qué. No, aquí tiene que haber pensamiento crítico. Ustedes tienen que ser agentes de cambio, son los futuros odontólogos, los futuros médicos que me van a tratar incluso a mí, ¿no? Porque ya estoy viejito. Entonces, no podemos nosotros cortarles el pensamiento crítico. Eh, pero todo el mundo ha pensado, pucha, si digo esto, o sea, es obvio, digamos, has dicho, ¿no? Es obvio. Pero si digo esto, por ahí me voy a equivocar, por ahí me voy a criticar. Además, ha surgido algo que es bien interesante, que lo hemos estudiado, no en odonto, pero lo hemos estudiado en medicina, que es, cuanto más difícil es mi materia, cuanto más difícil hago mi examen, más chingón soy, más importante soy, más buen docente soy. Falso. Esa es una estupidez. Cuanto mejor docente eres, cuanto más fácil puedes transmitir ese conocimiento a un estudiante. Punto. Así nomás. Si eres incapaz de transmitir un conocimiento, no eres bueno docente. Entonces, a veces en nuestras universidades vemos el índice de más aplazados, la materia más aplazada, puta, no, ese debe ser buen docente, ridículo. Es el peor docente, yo lo pongo así. Ahora, con eso no quiere decir que les voy a preguntar cuál es el color ¿cómo es? ¿Qué color tiene el caballo blanco de Melgarejo? ¿No ve? O sea, tampoco es de hacer buenito y que va a ser todo fácil, ¿no? Nuestras carreras son difíciles porque nosotros trabajamos con pacientes, pero nosotros vamos a intentar de que tengas un aprendizaje significativo y viertas eso con tu paciente para que lo trates lo mejor posible. Ahora, eh, en general pasa absceso, ¿no ve? Pucha, seguro, no puede ser tan fácil, el doctor Villarreal, ¿cómo me va a preguntar cuál es el cuadrado, el rectángulo más pequeño? No, hay gato encerrado. Entonces, generalmente, a veces en los exámenes, tratan de ponerte una trampa. Esas trampas ya se han visto que no son funcionales para tu aprendizaje significativo. Y no en otros países del mundo están prohibidas incluso hacer aquí se llama todavía distractores. Hay que poner en la pregunta distractor. A mí no me interesa distraerte de tu conocimiento y de tu respuesta. A mí me interesa que aprendas y luego respondas a una situación real con un paciente real. Pero en general, en medicina más yo les cuento esto. En odontología no sé mucho, porque no soy odontólogo, porque solo he sido docente ahí 8 años, pero en general a veces el examen, en algunos exámenes de medicina, tienen muchas trampas y eso no mide tu conocimiento, no mide tu
lo que has aprendido. Y sucede, por ejemplo, en una materia que se llama medicina social preventiva, va cambiando, ¿no? También ustedes tienen esa materia, ¿no? Van desde primero, así, cada año cambia de nombre, digamos, y pasa algo bien curioso. A veces tú vas a la clase de medicina social y demás, tomas apuntes, te dan sus copiaditos, porque yo no sé hasta la fecha por qué te dan pues fotocopias y hay libros de eso, ¿no? Entonces, pero siguen, no sé si será así en odonto, pero en medicina, copiadito, así una fotocopiada antigua que ya está ahí, ni modo. Tú vas, pasas tus clases, grabas todo, repasas todo, estudias con tiempo, vas al examen y chin, 48 le metes. Hay un cuate de tus compañeros te llaman, no, no, no tengo nada, no sé qué hacer, mañana es el examen, me puedes prestar y tú ya pasan por mi casa, digamos, ¿no? Te pares todos los copiadismos, que lo lee como así, lo que sea, chin, le mete 60. No sé, ¿pasará o no pasa en su facu algo así? ¿Pasa o no pasa? ¿Cómo es? Pasa, doctor. ¿No ve? ¿Y por qué será eso? ¿Qué, a ver, ¿no se han puesto a pensar que será? ¿Es suertudo? ¿Qué cosa pasa, pues? O sea, o ¿qué ha pasado? ¿Es bendecido de Dios? O sea, ¿se ha encomendado a algún santo y ahí? ¿O qué es lo que ha sucedido? Porque hasta frustración genera en los demás. Pues yo he estudiado tanto, he venido tanto y tú sacas, o sea, te doy ayer en la noche mis textos y sacas más notas. O sea, ¿cómo es eso? ¿Eres más inteligente? ¿Qué cosa? Y que puede generar frustración en el propio estudiante. ¿Cuál será la razón de eso? ¿Cuál puede ser? A ver, hipótesis, ¿qué puede haber pasado? ¿Alguna idea? Doctor, ¿tienes retención de los conocimientos? Sí, tal vez este tiene más retención, pero y tú con tiempo has estudiado todo esto, no tienes tanta, tal vez, no sé. ¿Qué tal si les digo, a ver, ¿cómo creen que, bueno, no todos los docentes, ¿no? Pero hasta psicológicamente parece que a algunos docentes les brinda placer el que, mira, esta pregunta se van a equivocar. ¿Sí? O sea, si empiezas haciendo la pregunta con que ya piensas que se va a equivocar tu estudiante, porque le estás metiendo trampas, porque le estás metiendo distractores, eso es injusto. Si yo empiezo a hacer el examen así y yo sé qué materia le he dado a ese estudiante, qué ha estudiado, qué ha venido a mi clase y demás, pero le hago una trampa, una trampita, una palabrita, una cosita, sé que va a caer ahí en esa trampa el estudiante. ¿Quién tiene más posibilidad de caer en esa trampa? Alguien que ha ido todas las veces a las clases, que ha estudiado, etcétera, etcétera, porque conoce todo eso el docente también, o alguien que no tiene la menor pinche idea, digamos, y que solo lo ha estudiado así a la de Dios. ¿Quién tiene más posibilidad? O sea, de caer en la trampa, o de otra forma podemos preguntar. Eh, el docente puede elaborar una trampa mejor para alguien que conoce o para alguien que no conoce. ¿Cómo es? Para alguien que no conoce. O sea, no lo conozco a este estudiante, entonces puedo hacer una trampa mejor, porque como no lo conozco, ya sé hacer una trampa buena. O si lo conozco, estudiado, etcétera, etcétera, puedo hacer una. Para el que conoce, doctor, porque los dos tienen el mismo conocimiento y sabe en qué puede, digamos, hacerle trampa al estudiante o a la otra persona. Sí, por ejemplo, ahorita yo les digo, les enseño de una forma, ¿no? La anatomía patológica, pero no les doy una clave, digamos, que yo sé que voy a poner esa palabra en el examen. Entonces todos van a estudiar, todos van a leer y pum, caí en la trampa porque, pucha, me puso la trampa el doctor Villarro. Ahora, alguien que no ha venido a la clase, no entiende, no nada, tiene más posibilidades de, por suerte, no caer en la trampa porque no sabe nada. Solo ha leído así nomás. Entonces, superficialmente. Eso no les ha gustado en la Facultad de Medicina. No es que solo he dicho y es como que una opinión, digamos, ¿no? Hemos estudiado exámenes con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Hemos sacado fotos a los exámenes, hemos visto cuánta gente aprobaba, cuánta gente reprobaba. Hemos hecho encuestas, hemos dicho, ¿usted a cuántas clases ha ido? ¿Cómo ha hecho? Y lamentablemente en algunas materias sale eso, que no es justo. Entonces, por lo general,
cuando tú vienes a un examen, vienes ese paradigma que les hemos, de caballo cochero, digamos así, que le hemos inculcado al estudiante, porque si piensa algo más está mal o te puedes equivocar. Cae en esto, de que le puede ir peor, digamos, ¿no? Y ahí se demuestra, porque ahorita toditos los 80 me deberían decir, ¿sabe qué, doctor? Es el cuadrante inferior, ahí está el triángulo, cuadrado, el rectángulo, es facilito, rápido. Pero lo primero que han hecho es que han tenido miedo de responder porque, escucha, ¿qué trampa hay? Debe haber alguna trampa, no puede ser tan fácil. No puede ser que me pregunte qué pasa por el agujero redondo mayor, o sea, no es tan fácil, hay alguna trampa, porque tal vez las experiencias que ustedes han tenido con sus exámenes, con sus docentes, es de esa forma, y por eso es que han dudado. Pero ¿alguien tiene alguna duda ahora de que este son el rectángulo más pequeño, el X más pequeña o no? ¿Cómo es? ¿O alguien difiere de eso? ¿Alguien, cómo se llama? ¿Está en desacuerdo con esto o no? ¿Cómo es? Si no dice nadie nada, estoy asumiendo que todos están en acuerdo de eso, ¿no? De que esto es. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo lo contrario? Vamos a ser más enfáticos todavía. ¿Dónde está, en qué cuadrante está la X más grande, el cuadrado más grande, bueno, no el cuadrado, el rectángulo más grande y el triángulo más grande? ¿Cómo es? En el cuadrante El superior. cuadrante superior, sí. Este, ¿no ve? ¿Cómo es? ¿Alguien difiere de esto? ¿Alguien tiene alguna otra opinión que no sea esa? ¿Cómo es? Si nadie dice nada, quiere decir que todos están de acuerdo que esa es la X, rectángulo y triángulo. ¿Cómo es? Y sería la primera vez que ¿Está alguien... marcado con celeste, doctor? Ah, aquí había pues un rectángulo, una X y un triángulo más grande. Esto se puede haber resuelto de dos formas. Una, que es el método de patrón, o sea, alguien ya te hizo este cuestionario, ya te hizo este jueguito, este experimento, lo que tú quieras, y ya te dijo, ¿no? La respuesta que era, este es el rectángulo, este la X y este el triángulo. También puede haberse resuelto esto de otra forma, de una manera metacognitiva de razonamiento. Es decir, no, a ver, voy a reevaluar lo que me ha dicho el doctor, voy a repensar, a ver, parece que me estoy equivocando, a ver, ¿por qué sería esto? ¿Por qué? A ver, veré otro. Y no me voy así cerquita, sino que doy dos pasos atrás y veo todo el conocimiento, veo todo el contexto y recién doy una opinión. Entonces, de esa forma, en general, el médico o el odontólogo hace un diagnóstico, o por el método de patrón, por el método hipotético deductivo. A ver, yo sé que no están estudiando medicina ni nada, pero lo más común que hasta en la tele has visto todo eso. Viene un paciente viejito, gordito, con hipertensión, su presión arterial elevada, así respirando más rápidamente, taquicárdico, taquimeico, con dolor en el pecho precordial que se va hacia a su brazo izquierdo. ¿Qué hipótesis diagnóstica me pueden decir? ¿Qué le puede estar pasando a este paciente? Así, doctor, así está. ¿Qué puede estar teniendo este paciente? Lo que han pensado es, pues, a ver, ¿qué es lo primero que han pensado? ¿Qué es un infarto miocardio? Exacto, se está infartando este paciente, ¿no ve? Ahorita esa manera de abordar a este paciente y de llegar a un diagnóstico es por un método de patrón, no es un método todavía metacognitivo hipotético deductivo. Porque si yo te digo, pucha, le hemos hecho electro, le hemos hecho todo, no es infarto, ¿qué es? Pucha, no sabemos. Entonces, yo les voy a enseñar la siguiente clase un método de razonamiento clínico hipotético deductivo.
Pero para eso necesito que ustedes le metan por MBE. ¿Qué será la MBE? La medicina basada en evidencias. Que hagan una pesquisa, una búsqueda de qué había sido el método de razonamiento clínico, pero no me interesa así que me traigan conceptos larguísimos, así un chingo y esto y el otro. No, que vayan y vean un método que funcione. ¿Para qué? Para resolver casos en odontología. ¿Cómo puedo saber si un método funciona o no funciona? Aplicándolo, pues. ¿Y qué es un método en sí? Un método es una serie de pasos ordenados. Paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto. Paso 3, haga esto. Paso 4, haga esto. Si haces todos los pasos, se supone que llegarías a una hipótesis diagnóstica. Entonces pueden ir a preguntar al chat GPT, lo que sea, no es necesario que lo traigan escrito, si quieren se pasen sus apuntes, lo que sea, pero tienen que ir a chequear un método de razonamiento clínico que funcione para llegar a un diagnóstico. Entonces, ya retomando, aquí lo que estamos hablando de que estudia la patología es enfermedades, pero desde el punto de vista anatomopatológico. Alguien dijo algo clave. La anatomía patológica estudia la morfología, la estructura. Porque si yo te pregunto solito, ¿qué estudia la anatomía? Seguramente me va a decir, estudia la morfología. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué diferencia habría entre lo que estudia la histología y la anatomía? ¿Qué me dirían? ¿Qué será la diferencia entre la histología y la anatomía? Histología son los tejidos celulares y la patología de la enfermedad y su etiología. No, primero, antes de entrarnos a anatomía patológica, la anatomía normal, así, lo que han llevado el año pasado, ¿cuál será la diferencia entre la anatomía? Entonces, anatomía, estudio de los cortes y estructuras del cuerpo. Y la anatomía? Por eso es anatomía, estructura del cuerpo, de los órganos. ¿Y la histología? Forma, estructura y tejidos. ¿Y la histo? No estudia histología, células, composición y ¿cómo se llama? Células, composición y pero la histología no estudia estructuras también. Estructura de la célula. Entonces, la anatomía, estructura, forma todo, y la histología, la estructura, forma todo, ¿lo mismo será? ¿Cómo es? No, la anatomía es más en macro y la histología en micro. Ese es el punto clave, conciso y preciso, ¿no ve? Puedes ponerle flores, todo así a la anatomía, a la histología, que la estructura, que esto, pero tiene que haber dos palabras claves para definir anatomía y para definir histología. La palabra clave para definir anatomía es, además de la estructura y demás, que es macro, y la palabra clave en histología, además de la estructura y demás, es que es micro. Ahora, pero ¿cuál será entonces la diferencia entre anatomía patológica y anatomía entonces? ¿Cuál sería la clave? Porque los dos van a decir estructuras, formas, todo, ¿no ve? ¿Cuál va a ser la palabra clave que va a diferenciar entre anatomía y anatomía patológica? Que ya desde el principio de la clase hemos estado dando vueltas con esa palabra. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo es? Palabra clave para anatomía y anatomía patológica. ¿Cómo es? ¿Qué sería una alteración? Anormal. ¿Qué sería patología? ¿Qué es Anormal, las enfermedades? enfermedad. O sea, la anatomía estudia la morfología macroscópica normal y la anatomía patológica estudia la anatomía, la morfología macroscópica anormal. Ah, doctor, pero ¿y dónde chingados entra la histopatología? Sí, la anatomía patológica incorpora también a la histopatología. Y si hacemos el mismo ejercicio, la histología, ¿qué estudia? Estructuras, formas microscópicas normales. La histopatología, ¿qué estudia? Estructura, formas anormales o enfermas o patológicas. Entonces, ¿qué podríamos definir? ¿Cómo ya concretamos así? Si ya les digo, ¿qué estudia la anatomía patológica? Así como concretamos ya un concepto así chingón que no sé
que no se confunda con anatomía, que no se confunda con histología, que no se confunda con todas las enfermedades que hay, porque eso haría que no puedas, ya no haya semio, ya no haya fisiopato, ya no haya cirugía. ¿Cómo podemos ya hacer un proceso metacognitivo, es decir, dar 2 pasos atrás, evaluar y decir, ya, voy a sacar mi concepto de anatomía patológica? ¿Cómo es? ¿Quién se anima a dar su concepto de lo que es anatomía? ¿Es el estudio morfológico macro y micro de las enfermedades? Sí, así de sencillo. Porque estudia la morfología de la enfermedad pero desde 2 puntos de vista, a ojímetro y con microscopio. Eso es la anatomía patológica. Es considerada una materia puente, se dice que es una materia puente entre que son sus materias básicas y sus materias clínicas. Pero a mí no me gusta decirle, ¿cómo está esto? A mí no me gusta decirle materia preclínica. Generalmente las materias básicas son todo lo que estás llevando y has llevado. Citología, bioquímica, biofísica, anatomía, histología, fisiología, bacteriología, parasitología. Todo eso es las materias básicas. ¿Por qué le llamamos básico? Porque todavía no estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando de pacientes. Entonces ustedes hacen una transición de materias básicas a materias preclínicas y luego a clínicas. Pero a mí no me gusta la palabra preclínica, a mí me gusta más la palabra puente, porque es la que conecta materias que ya sabías o que estás llevando, que estudian al paciente o al tejido o órgano de forma normal, o sea, que no está enfermo, que te conectan con materias que estudian al paciente ya enfermo. Entonces, estas materias llamadas preclínicas, a mí me gustan en realidad llamarlas materias puentes. ¿Qué tiene que ver, obviamente, y ustedes van a leer en el libro, con una etiología, una patogenia, una fisiopatología, una alteración morfológica? Sí. Pero si nosotros somos bien concretos, la anatomía patológica estudia casi el final de todo, porque para que haya un cambio morfológico, digamos, un cambio de forma, que es la anatomía patológica, ya ha habido todo esto antes, ya ha habido una etiología, una causa, un origen, ya ha habido un mecanismo de lesión, o sea, una patogenia, ya ha habido una función alterada, porque si la fisiología estudia la función normal, la fisiopatología estudia la función alterada. Entonces, tenemos una causa, tenemos una patogenia, tenemos una fisiopatología y después se da una expresión morfológica. O sea, una morfología que primero puede ser al microscopio y después crece y ya lo puedes ver con tu ojo, a ojímetro, macroscópico. Pero si se fijan es lo último. En realidad lo que nosotros hacemos como médicos u odontólogos es diario, con síntomas y signos, tratar de ver qué tiene el paciente morfológicamente, pero para llegar a una causa. Si nosotros en teoría podemos llegar a la causa de una enfermedad, y podemos quitar la causa, o sea, podemos quitar la etiología, así, quitar esto. En realidad lo que estamos haciendo es curarle al paciente. Entonces, como odontólogos o médicos, lo que nosotros tenemos que pretender siempre es ir de aquí a aquí, de los síntomas y signos a, así me gusta, de lo que tú haces con tu semiotecnia, de ver, palpar, etcétera, preguntar al paciente aquí. Porque si simplemente somos medicuchos o odontólogos así de sintomatología, le duele, le da de paracetamol, le arde su estómago, le da ranitidina o omeprazol, tiene fiebre, antipirético. Claro, en ese momento estás bajando el dolor, bajando la fiebre, bajando la acidez, pero no sabes la causa. Por consiguiente, no lo estás curando al paciente. Entonces, hay hasta memes, ¿no ve? Y ustedes, memes hasta en medicina y odontología. Te dice, si tu paciente te dice que es alérgico al paracetamol, ya te quieres suicidar, ¿no? Porque casi toda la carrera lo único que te han enseñado es a dar, le duele, paracetamol, digamos, ¿no? Ibuprofeno, o sea, AINES, ¿no? Antiinflamatorios. Entonces, generalmente cuando es alérgico al paracetamol es alérgico a todos los AINES, a todos los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ni aspirina le puedes dar, ya te pones tenso, ¿no? Entonces, porque a veces
Nuestras carreras se reducen simplemente a reducir el dolor, digamos, ¿no? Entonces, o a quitar, y no es así. Nosotros quitamos el dolor, pero quitamos el dolor quitando la causa. Entonces, generalmente nosotros partimos de signos y síntomas para llegar a una etiología. En semio, ¿qué han dicho que es un síntoma y qué han dicho que es un signo? ¿Cómo es? ¿Qué es un síntoma y qué es un signo? Eso ya han debido llevar en semio algo, no sé, al principio. ¿Cómo han definido un síntoma? ¿Cómo definen un signo? ¿Alguna idea? Buenos días, doctor. Perdón, un signo es cuando el paciente puede, no, un signo es cuando nosotros vemos y síntoma es cuando el paciente, ¿qué es lo que siente? Dolor, edema, ay no, perdón, dolor y, o sea, lo que el paciente siente, ¿no? Básicamente lo que nosotros no podemos ver, palpar, medir y comparar es un síntoma, ¿no? Y lo que podemos nosotros ver, medir, palpar y comparar es un signo. Más bonito dicho, a ver, Jessy, dime, ¿qué decías? Un síntoma puede ser una manifestación subjetiva y un signo es una manifestación objetiva. Objetiva. Entonces, eso es lo que acabamos de decir en una palabra, subjetivo y objetivo. Es el subjetivo difícilmente se puede medir, comparar, ver, etcétera. Y objetivo se ve, se mide, se pesa, etcétera. Pero eso también es algo subjetivo, aunque no crean. Y esto es pregunta para sus docentes de semio que nunca me responden. Bueno, al tiro les van a decir, creo que deben ser estudiantes del doctor Villarruel, ¿no? Y a veces se enojan incluso sus docentes de semio, pero ellos deberían ser los más capos. Si yo sé que el síntoma es subjetivo y signo es objetivo, y estoy aprendiendo signos y síntomas en semio, ¿qué sería la diarrea? ¿Alguna idea? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si yo les digo, ¿qué es diarrea? ¿Es síntoma? ¿Es signo? ¿Cómo es la cosa? Sería un síntoma, doctor. Ya, digamos que está ahí Síndrome. el hospital, la enfermera incluso está midiendo la cantidad, hasta el color, olor, todo te lo anota, ¿sí? ¿Cómo es? Entonces sería signo o síntoma, ¿cómo es? Signo. Ya, pero si digamos Signo viene, y síntoma, doctor. ya, ¿cómo es eso, María José? Va mejor por ahí la cosa. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué son las dos? Es un síndrome, doctor. Y miren, en la ecuación ahora entra una palabra más, síndrome. ¿Qué les han dicho que es un síndrome? ¿O cómo definen un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Toda la vida me dicen eso y yo les hago una pregunta, un conflicto cognitivo. Entonces, todas las enfermedades son síndromes, porque cada enfermedad es un conjunto de síntomas y signos. ¿Cómo es? Si una enfermedad tiene síntomas y signos y son un conjunto, entonces un síndrome es toda. Síndrome es igual a decir enfermedad. A ver, esa es pregunta que queda para sus docentes de semia. La otra, ¿el dolor es un síntoma o es un signo? Un síntoma, doctor. Sí, y en semio, yo sé que recién están empezando sus clases, ¿no? Pero ¿habrá manera de medir el dolor? ¿Será que hay manera de medir, sí o no? Hay un parámetro, pero no es exacto. O sea, te dicen del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Entonces, si te dice el dolor más poquito es 1, el más hijo de la chingada es 10, y el paciente te dice 10, entonces acaba de decir el doctor Villarroel que si algo se puede medir, puede ser signo. Entonces, el dolor es signo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sí o no? En sí, doctor, tendría que ser síntoma, ya que el dolor es lo que va a manifestar el paciente.
En este caso, si lo manifiesta él, es decir, puede llegar a exagerarlo, es decir, puede decir, me llega a doler. Bueno, mayormente cuando hacemos la historia clínica preguntamos sobre el dolor, si es leve, si es intenso. Entonces hay pacientes que lo saben, bueno, al momento de exagerarlo dicen que no es muy severo, es muy intenso el dolor. Entonces, a medida de esto nosotros no podemos ver y tampoco podemos saber si el paciente nos está diciendo la verdad. Entonces, mediante esto tendría que ser síntoma, doctor, porque así, viéndolo como signo, eh, como bien lo decíamos, no se puede ver, pero también se podría, ¿verdad? Porque como cada enfermedad tiene signos y síntomas, entonces sería como un signo de alguna enfermedad o algo. Entonces, no sé Ya. qué estaría bien. Entonces queda pendiente estas preguntas. Una le van a preguntar a su docente, ¿qué es la diarrea? ¿Es un signo, síntoma, es un síndrome? ¿Y qué es un síndrome realmente, doctor? Porque el doctor Villarreal no me ha dicho que está mal mi concepto de conjunto de síntomas o signos. ¿Y por qué está mal? Te va a decir, ¿por qué? Porque entonces cualquier enfermedad es igual a un síndrome, porque es conjunto de síntomas y signos. La otra es que el doctor Villarreal dice, así, que el dolor puede ser un signo, y lo va a demostrar la siguiente clase. ¿Cómo es posible que el dolor pueda ser un signo, doctor? No sé, cualquiera que tengan de docentes. Entonces, en resumen, simplemente otra vez hemos repasado cómo se pretende ser nuestras clases, qué es lo que quiero que aprendan, las competencias, etcétera. Hemos dicho que vamos a usar mucha metacognición. Les voy a pedir a través de qué, con preguntas de conflicto cognitivo, para que ustedes mismos den la respuesta, que repiensen. Hemos dicho que la anatomía patológica esencialmente estudia la morfología de la enfermedad, tanto macro como micro. Hemos visto que la anatomía patológica es una materia puente entre tus materias básicas y tus materias clínicas. Y hemos visto que es el último eslabón de la cadena de una enfermedad, porque la morfología se da, la forma macro o micro, se da después de una causa, de un mecanismo de lesión y de una alteración funcional que recién después da una alteración morfológica. Y que nosotros como odontólogos o médicos estamos con el deber, la obligación de que cuando agarramos síntomas y signos, tratamos de llegar a la causa etiológica, porque si yo quito la causa, se quita la enfermedad. Y no tenemos que ser odontólogos mediocres o médicos mediocres simplemente de que si le duele le doy analgésico, si le arde su estómago le doy antiácido, si tiene fiebre le doy antipirético, si está edematizado le doy antiedema para que no se hinche, sino que nuestro paciente merece todo nuestro conocimiento significativo, metacognitivo, para llegar a una causa. Para la siguiente clase, entonces, ya leen hasta la mitad del capítulo 2, que es lesión y muerte celular, adaptaciones celulares, tipos de necrosis. Por favor, ya leen, porque es importante que ustedes también vean y les surjan preguntas, digamos, al leer esto. No quiero que lo estudien de memoria, ¿ya? No voy a preguntar cosas de memoria. Léanlo. Siempre que lean algo en odontología o en medicina, léanlo en función a qué. A ver, todo lo que estoy leyendo, ¿para qué me sirve con mi paciente? Y así va a ser una lectura más liviana y más entretenida. A ver, esto que está diciendo, ¿qué chingados tiene que ver con mi paciente? Porque es lo que me interesa, ¿no? Y muchas veces van a descubrir que un montón de cosas que dice ahí no tienen nada que ver con el paciente. Entonces esto, chao, afuera, no necesitamos perder el tiempo. Y si digamos, como soy todavía estudiante y leo algo que me parece que no tiene que ver con el paciente, ahí estoy yo, porque ahí yo te voy a decir, no, mira, te has saltado esto, pero mira, ¿sabes por qué sí tienes que aprender esto? Porque tu paciente va a tener esto, y por eso es que esto necesitas leerlo y estudiarlo. Esa es la labor del tutor. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, observación más? Entonces leen la capítulo 2, bueno, hasta la mitad, y también me van a buscar donde sea, a chat GPT, pregunten, ¿cuál es el mejor método de razonamiento clínico hipotético deductivo? A ver qué sale. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, observaciones. Doctor, buenos días. Esa tarea que subo al Classroom, ¿tenemos que enviarlo mediante Classroom? Dijo hasta el 22, si no me equivoco, 20. Del método, ¿no ve?
subir hasta la siguiente semana, 7, 8, 9, 10. Sí, pues hasta el mismo día de hoy, sí. Tenemos que investigar eso, ¿no, doctor? Exacto, pero no me interesa que sea largo, nada, o sea, solo encuéntrenme el método, serie de pasos ordenados que les ha funcionado, a ver, mira, hago mira, este funciona. Si no encuentran alguno que funcione, eso me dicen, mira, he buscado esto y ni uno funciona. Tal vez puede ser, no sé, pero lo ideal es que encuentren uno que sí funcione. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna duda más? Pregunta. ¿Podría repetir la tarea, doctor, por favor? Leer el capítulo 2 hasta la mitad, que es lesión y muerte celular, y buscar un método de razonamiento hipotético deductivo que funcione. Además les preguntan a sus docentes también, ¿no? O sea, ¿qué es síndrome? ¿Qué cosa es la diarrea? Dice el doctor Villarroel que el dolor es síntoma, signo, y lo va a demostrar las siguientes clases. A ver qué dice. ¿Alguna duda más? Pregunta. Doctor, la diarrea, si no me equivoco, es un signo porque se puede ver, digamos. O sea, lo puedes... Les voy a adelantar algo, pero eso no les digan a sus docentes. A ver, quiero que les expliquen los capos, digamos, los expertos supuestamente en semi. La diarrea es todo. Es un síntoma, es un signo y es un síndrome. Les adelanto, vayan pensándola por qué es todo eso, pero es todo. A ver qué, pero desde el punto de vista, a ver, semiológico, a ver qué responden sus docentes. Ya, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente Doctor, clase. Sí, ¿solo el tema 2 tenemos que leer? ¿Directamente el tema 2 o del 1 al 2? No, el 2. El 1 es celular y esa no vamos a llevar. Eso ya supuestamente ya en histología y demás. Es el capítulo 2 de las últimas ediciones, porque las ediciones, digamos, la 8, la 7, la 6, las antiguitas, ya no venían con el capítulo 1, que es célula. El capítulo 1 en realidad era lesión y muerte celular, adaptaciones celulares. Ya, Doctor, gracias. Sí, María. ¿qué edición nos recomienda para el libro? Desde la 10 en adelante, no hay ningún problema. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna duda más? Pregunta. Doctor, esa tarea que mencionó la compañera hasta el 20 en el Classroom, está en el Classroom, creo, de medicina, no de nuestro Classroom de odontología. Sí, hoy día eso me ha puesto la duda porque ayer subí, pues capaz lo he subido ya también el de odonto, una y otra. No, si no está, hoy día lo voy a poner. Cuidado que esté en el Classroom de medicina, ¿ya? O sea, es de odonto, ¿ya? Pero ahorita lo voy a poner en el Classroom de odonto, eso. ¿Alguna duda más? La tarea sí está en el de medicina. No. Tienen que estar solo en el Classroom de odonto ustedes, para que no se confunden. Y ahorita le voy a subir el trabajo de clase en odonto. Más bien que me han hecho esa observación, porque yo dije, pucha, entonces la he debido subir también al odonto, entonces, pero no. Hoy día la voy a subir, es la misma fecha, pero también, hasta el miércoles, ¿no ven? ¿Alguna otra duda más? Doctor, una pregunta. Yo me hice cambio de Doctor, grupos de 100 y es mi primera clase y la verdad no estoy informada sobre las clases prácticas. Las clases prácticas probablemente vamos a empezarlas de la siguiente semana. Les va a llegar un correo institucional, o sea, no un correo del correo que les han dado la universidad. Y ahí les voy a decir la fecha y la hora, pero en general es entre jueves y viernes porque esos son sus horarios de práctica. Tengo 40 a 50 estudiantes por cada grupo y no, pues es mucha gente para venir aquí al gastro. Es las clases en el gastro, en el hospital al lado de sobre la Venezuela, ¿no? Al lado de la Facultad de Odonto. Va a llegar ese correo y ustedes van a venir. La primera práctica no necesita mucho de la insumo teórico, porque no vamos a entrar directamente a las competencias, descripción macro, manejo de la muestra, lo que les he mencionado al principio de la clase. La primera práctica va a ser solo para que le echen un vistazo a qué se hace en anatomía patológica en el proceso. Es decir, que ustedes le voy a quitar la tela negra, vamos a decir así,
para que cuando ustedes manden una biopsia aquí al gastro o a cualquier patólogo, sepan cuánto se tarda en cada momento y no les digan, mando mi biopsia, tú me llamas, ¿no? Y yo, no nos llames, nosotros te llamaremos. Si pasa un año, no un año, digamos, un mes y demás, tú debes ser así, ¿no? No, aquí vamos a ver qué es lo que pasa con el pedacito que me has mandado, no para que aprendan a hacerlo, sino para que sepan cuánto tiempo se tarda y no se dejen fumar por ningún patólogo y me digas, no, doctor, el cuarto día yo voy a recoger la biopsia y si no está, me tiene que explicar por qué, porque también les voy a explicar cosas que pueden suceder que hacen que no pueda estar el tercer o cuarto día la biopsia, pero ustedes tienen que tener ese pensamiento crítico y esa vivencia, por lo menos en el laboratorio. Posterior a esa práctica vamos a esperar un tiempo para que tengamos algo de insumo teórico y va a salir. Probablemente algún rato van a decir, doctor, es que yo tenía marcado el día jueves, pero no puedo porque tengo clases de no sé qué y me ha chocado y demás. Cuando te llega, porque te llega una semana antes el correo, tú me mandas otro correo y me dices, doctor, no puedo ese día, no sé, algo así. Entonces, automáticamente yo te voy a reprogramar para otro día que tú me puedes proponer, puedo el viernes, tal, no hay lío, pero eso hace que ya al siguiente ya le llame a ese y no me falte, o sea, no venga -1, ¿ve? No sé si hay alguna otra duda más, pregunta. Sí, doctor, está bien. Gracias. Doctor, Sí, los que solo debemos teoría, igual tenemos que hacer la tarea. sí, pues porque el examen por si acaso es, el examen teórico es teórico práctico, o sea, entran cosas de práctica, ¿no ven? Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna duda más? Pregunta. Listo, ya está. Ya se ha publicado en su Classroom de Odonto. Bueno, nos vemos, chicos. Si hay alguna duda más, igual en inbox me pueden escribir. No hay lío, ¿no? No me enojo. Nos vemos entonces, chicos. Chao, chao. Hasta